Hola amiguito, resulta que el otro día fui a la tienda de guitarras rockeras de mi barrio a pedir unas cuerdas que no se oxidasen, porque aunque estamos en invierno hace un calor de narices en la calle y ya empezamos a sudar el sobaquillo, los dedos y todo eso. Fui a pedir unas cuerdas un poco resistentes frente a la corrosión. Y los dos señores que había en la tienda, unos tipos guapos, altos, simpáticos, súper majos por cierto, pues me recomendaron este nuevo set de D'Addario, las D'Addario XT. Son unas cuerdas coated o coated, en mi barrio se conocen como dame unas cuerdas coated. Luego ya en el vídeo te explico las cuerdas coated. Vamos a montarlas en un momento, te explicaré en concreto qué me parece este nuevo modelo de cuerdas de D'Addario. Antes de seguir, quiero dejar una cosa clara. A mí no me paga ninguna marca, ni mucho menos, porque soy un pringao. Y por suerte o por desgracia, pruebo muchísimo material relacionado con la guitarra a lo largo de la semana. Cuando encuentro un producto interesante, pues me mola hacer un vídeo sobre el producto, sin presión de ningún tipo de la industria de la guitarra. De hecho, en esta guitarra, hasta hace un momento, tenía montado un set de Elixir OptiWeb, que es un tipo de cuerda también que sigue un poco la misma filosofía. Ahora hemos cambiado de cuerda y me ha parecido bastante interesante. Este tipo de cuerdas en general son unas cuerdas que cuentan con un recubrimiento, una película transparente que no se ve. ¿Y para qué sirve esta micropelícula que llevan? Pues para que la caquita de los dedos no penetre en el metal de la cuerda y las acabe oxidando. La caquita, la humedad del clima. Los que vivimos cerquita de la playa sabemos lo que es hacer un bolo de chiringuito sudoroso y tener que cambiar cuerdas. ¿Que no vives cerca de la playa? No te preocupes, porque eso en poquito tiempo, con el cambio climático, quedará solucionado. Saldrás de tu portal y tendrás la playa, el mar ahí, para tu uso y disfrute. Los de Madrid no os preocupéis, que en poquitos años ya disfrutaréis de la humedad de vivir cerquita del mar. Ningún problema. Ojo, no son cuerdas que no se rompan, sino son cuerdas que frente a la corrosión duran 4 o 5 veces más o 6, cada fabricante te dice la suya. Simplemente esta película impide que se oxiden antes. Cuando gastan las películas se oxidan como unas cuerdas normales, momento de cambiar estas cuerdas. Para mucha gente presentan un problema, no les gustan porque tienen un tacto distinto, tienen un tacto diferente. Incluso en las grandes compañías de cosas para guitarra hay gente que le da al coco. Dicen, hostia, vamos a hacer unas cuerdas con recubrimiento, pero que tengan un tacto lo más parecido posible a una cuerda normal. Y esta peña de D'Addario, o el tío que ha pensado el de ir de Masí, no sé qué, han dicho, hostia, cogemos las cuerdas New York, que son unas cuerdas que suenan muy bien, con muchos medios y muy estables de afinación, pero como contrapartida no tiene una duración frente a la corrosión muy grande, y les ponemos una micropelícula que casi no se note. Resultado, las cuerdas XT. Yo reconozco que soy muy quisquilloso para el tacto de las cuerdas. Por eso últimamente pues vengo usando este tipo de cuerdas, Elixir OptiWeb y ahora estas. Vamos un poquito a lo que te ofrecen en concreto estas cuerdas. Cuerda resistente frente a la corrosión, son cuerdas con mucho volumen. La verdad que la guitarra, enseguida que el afinado se ha mantenido estable, que es otra de las virtudes que dice el fabricante que tienen. Y el tacto pues es muy guay. No noto diferencia con otras cuerdas de D'Addario. Y la verdad que para los bendings y todo esto, pues tienen un puntito bastante elástico que a mí personalmente me gusta. No me gusta coger esa cuerda que está súper dura, que no, me gusta que tenga un puntito elástico. Ellos dicen que aguanta mucho más frente a las roturas. Yo no te lo puedo decir porque hace como 15 años que no rompo una cuerda, entonces eso no te lo puedo decir. Sí que duran, tienen un tacto guay y suenan muy bien. Lo que más me ha sorprendido, a pesar que esta guitarra no se desafina mucho, es que las he montado, las he afinado un poco y se han mantenido súper estables de afinación. Eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte aquí. Si no te ha gustado, pues ya sabes, dislike como haces siempre, hay un tío que siempre me pone dislike. Y te voy a dejar por aquí una comparativa sobre tipos de pastilla, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos.